Buenas tardes de nuevo y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión en la cual queremos hacer un repaso a la situación económica y a los mercados financieros ahora que cerramos el primer semestre del año, antes del periodo estival. Nuestro objetivo es repasar en qué punto nos encontramos en relación a la esperada recuperación económica y analizar las perspectivas de recorrido de los mercados financieros. ¿Tienen todavía recorrido? ¿Hemos llegado ya a los máximos? Intentaremos dar respuesta a estas cuestiones, con la mirada puesta en cómo podemos preparar nuestras carteras para los próximos meses. Además, hablaremos sobre las perspectivas de una posible inflación duradera y la sostenibilidad futura del ciclo de consumo e inversión en capital de las compañías, entre otras cuestiones. Como siempre, estas sesiones ponen a disposición la oportunidad de hacer las preguntas que consideren necesarias para clarificar las dudas que puedan tener. Somos una entidad orientada al servicio y a la calidad, y con una voluntad de proximidad a nuestros clientes. Es por esto que queremos estar cerca de ustedes. El cliente está en el centro de nuestra actividad. Como saben, recientemente hemos cambiado nuestra marca a Creand Wealth Management, en línea con la unificación de marca del Grupo Crédito Andorra a nivel global. Esta voluntad de servicio, de proximidad y de capacidad de generar oportunidades para nuestros clientes es básicamente lo que nos define. Con esta nueva marca queremos afrontar los retos del futuro con mayor notoriedad y eficiencia, y con la confianza que nos permita seguir el camino de la creación de oportunidades con una apuesta por la innovación, la creatividad, la transformación digital y la especialización. Estas sesiones, en las que les ofrecemos nuestra visión de los mercados, persiguen justamente este objetivo: poner a su disposición las herramientas para que tengan la información necesaria en todo momento. Para hablar de nuestra visión de los mercados financieros nos acompaña el señor Luis Buceta, que es CFA y además es director de inversiones en España de Creand Asset Management, que es la antigua GES Alcalá SGIC. También nos acompaña la señora Silvia García, gestora de inversiones de Creand Asset Management. Y antes de entrar en materia, les presento brevemente la mecánica del webinar. Para garantizar un mejor desarrollo de esta sesión, hemos silenciado los micrófonos y hemos apagado las cámaras. Hay la posibilidad de formular preguntas a través de la opción Preguntas y Respuestas, de la barra de navegación de abajo del Zoom. La señora Silvia García las irá recogiendo y las formulará al final de la sesión para que las podamos responder. Entramos en materia y cedo la palabra al señor Luis Buceta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcos. Voy a compartir pantalla para ayudarme de una presentación. Vale, entiendo que se está viendo bien, ¿no? Bueno, pues empezamos esta presentación, como siempre, hablando un poco principalmente de la parte macro. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la pandemia, ¿no? Porque ahora de repente esta última semana están saliendo dudas después de unos ritmos de vacunación que se han ido acelerando en Europa y se están acelerando ahora incluso en Asia y en Japón, o sea, Asia ex Japón más Japón de forma considerable, y están apareciendo nuevas variantes. En concreto, ahora mismo se está teniendo miedo con la variante Delta, donde, por ejemplo, en Reino Unido bueno, pues se están publicando máximo de contagios prácticamente desde enero, con incrementos de un 70% semana en semana, pero la realidad es que, bueno, de momento, aunque hay miedo a que bueno, pues los planes de reapertura de las diferentes economías se retrasen un poco y que a lo mejor pues, en algunos países haya que revisar a la baja, y quizás, pero de forma yo creo que residual, algunas estimaciones de crecimiento económico, viendo conversaciones con analistas de biotech en Londres, ellos, bueno, al final lo que vienen a decir es que por lo menos en el Reino Unido, que es donde se están haciendo la mayoría de las pruebas, la respuesta de las vacunas a estas nuevas variantes, especialmente la Delta, que es la actual, es bastante elevada, ¿no?
elevada en el sentido de que aproximadamente un 75% de los nuevos contagios, o sea, responde a los nuevos contagios y sobre todo, pues prácticamente el 95% se evitan hospitalización y fallecimientos. Con lo cual, pues bueno, sí, se incrementan los contagios, pero estos contagios son desarrollan una enfermedad muy leve y en principio, según el primer ministro británico, pues no debería afectar a los planes de reapertura. Eso sí, hay otros países donde no tienen los niveles de vacunación tan acelerados o tan avanzados, perdón, en comparación con Estados Unidos o con Reino Unido, y donde están empezando a, de alguna manera, sobre todo en Asia, bueno, también ha habido una noticia esta mañana en Portugal, a restringir los viajeros procedentes de ciertos países, incluso exigir que si no vienen vacunados, pues cuarentenas de 2 semanas. Bueno, dicho esto, pasamos a las previsiones económicas, que en general son muy positivas, como podéis ver en la diapositiva. Estados Unidos, bueno, pues el 2020 al final no fue tan duro, simplemente bueno, tuvo una caída de un 3,5, que es un 3,5 es un montón. Lo que pasa es que, claro, para lo que nos podíamos esperar a estas alturas del año pasado, pues ha sido una caída muy inferior a la que se esperaba. Zona euro con un impacto pues casi del doble, ¿no?, de Estados Unidos, y mercados emergentes también bastante inferior. Y luego, pues el rebote importante que estamos experimentando ya en todas las economías, el año 2021 bastante fuerte, principalmente motivado por el efecto base de la gran caída del año anterior, especialmente Estados Unidos, donde, bueno, pues casi desde un punto, incluso está revisando estimaciones al alza, y desde un punto de vista nominal, es decir, incluyendo la inflación en el crecimiento económico, pues estaríamos hablando de prácticamente un 10% de crecimiento año contra año nominal, ¿no? Incluso, según algún economista, Estados Unidos es probable que crezca más este año 2021 que China, cosa que no estamos acostumbrados a ver. En general, recuperaciones importantes este año, donde en buena parte del mundo se recuperan los niveles de actividad del 2019 y donde 2022 sigue la inercia del crecimiento económico y donde veremos todavía mejoras sustanciales, ¿no? Y además, ¿por qué tenemos bastante visibilidad sobre estas cifras para el próximo año y medio? Pues básicamente en el gráfico de la izquierda se muestra cómo tanto a nivel corporativo como a nivel familias la situación financiera es especialmente buena, benigna. Hay un exceso de ahorro en las economías brutal, especialmente en Estados Unidos, donde el exceso de ahorro pues, es casi de 2 billones de dólares. Estamos hablando de una tasa de ahorro que duplica la media histórica y donde a lo mejor pues, no se pone a trabajar la totalidad, pero ya se está viendo cómo el consumo, ahora mismo los niveles de consumo de la economía americana están un 20% por encima de los niveles de 2019. Lo mismo ocurre con las compañías. Las compañías, tal como estamos viendo que están ahora mismo, su situación de balance y sobre todo la generación de caja al presentar los resultados que hemos estado viendo durante estos últimos trimestres, se puede avanzar que pues, estamos ante pues, un ciclo de inversión en capital bastante relevante para los próximos trimestres. Las compañías, hasta que no ganan dinero, hasta que no tienen cierta visibilidad sobre que el exceso de deuda en el que en algunos casos hayan podido asumir puedan repagarlo y sobre todo que tienen caja suficiente como para pagar dividendo y acometer los planes de inversión en capital, pues no lo hacen, ¿no? Y ahora mismo si lo tienen bastante visibilidad y en la publicación de resultados el equipo directivo de las diferentes compañías sí están anunciando incrementos de inversión en capital bastante sostenibles. Eso está haciendo, como se ve en el gráfico de la derecha, que no solo para el tercer trimestre de este año se va a alcanzar ya un nivel de actividad económica superior al que había al final de 2019, sino que además la línea tendencial es superior a la que veníamos disfrutando antes de la pandemia. Especialmente motivado también no solo por las políticas monetarias de las que hemos hablado mucho, sino también de las políticas fiscales, donde, bueno, pues todavía
nos queda por disfrutar el plan europeo, que después de año y pico ya parece que se va a poner en marcha y deberíamos empezar a ver cierta implementación durante este mes de julio, que en el gráfico a la izquierda se ve, sobre todo los puntitos muestran puntos sobre PIB con la escala de la derecha sobre diferentes países, ¿no? Y especialmente en España, pues es donde más beneficiados vamos a estar respecto a esas ayudas que nos van a venir de Europa. Según los últimos datos de crecimiento de la Comisión Europea, España va a ser el país que más rebote desde un punto de vista económico para este año 21 y para el año 22, aunque también es cierto que es el país que más sufrió durante el año 2020. En agregado, con respecto a la media de la Unión Europea, España pierde pues, casi, según el cálculo que hice, cerca de 1,7 puntos de PIB, lo cual bueno, pues no está nada bien, pero bueno, ahora mismo lo que importa es la verticalidad de la recuperación y será pues, de los países que más recuperen. Y a la derecha, pues bueno, ya se empieza a ver, un gráfico un poco que muestra que ya se empieza a ver el acuerdo que parece que está alcanzando Joe Biden en Estados Unidos respecto a los planes de infraestructuras. Y bueno, pues infraestructura en transporte, en agua, en capacidad de digitalización o capacidad de banda ancha e incluso, bueno, pues muchos otros proyectos que todavía no han salido a la luz y que se irán implementando durante los próximos años. Entonces, no solo la política monetaria va a seguir donde está, ahora entraremos un poquito más en política monetaria con los principales debates macro que están ahora mismo en los mercados, sino que política fiscal sigue entrando fuerte y seguiremos disfrutando de ellas por lo menos durante los próximos políticas fiscales, probablemente durante los próximos 3-4 años, ¿no? Y entonces aquí pues entramos en los dos principales debates que hay ahora mismo a nivel macro bueno, pues para el resto del año y principios del año que viene. Uno consecuencia del otro. El primero es el de la inflación. Hemos visto durante los últimos 2 meses cómo los datos publicados de inflación han sido especialmente elevados, en concreto en Estados Unidos llegando al 5%, en Europa superando ese 2% que tiene el Banco Central Europeo como límite. Y no solo eso, sino que también en la presentación de resultados de este primer trimestre, prácticamente todas las compañías han hecho mención a la inflación en costes que están sufriendo, su capacidad de traslación a precio final, la dificultad que están teniendo en encontrar empleos cualificados para lo que necesitan, con lo cual hasta qué punto estamos viendo también los inicios de una inflación salarial. 70% de la inflación en un país viene por inflación salarial. En la medida en la que se traslade de forma permanente esta inflación en costes a inflación salarial y sobre todo a precio final de lo que venden las compañías, podemos hablar si esta inflación, el debate del que hablaba antes, si esta inflación es transitoria o es permanente. Nuestra percepción es que es más transitoria que permanente. A ver, no se puede decir con mucha contundencia, porque sobre todo en economía es difícil de pronosticar con certeza, pero sí vemos ciertos parámetros que hacen que la inflación se haya escapado. De hecho, los bancos centrales de alguna manera sí lo anticipaban y de hecho cambiaron en concreto en Estados Unidos el objetivo de inflación de un objetivo en concreto a una media de inflación, en un objetivo de media de inflación durante un periodo de tiempo determinado, hasta que más o menos vean si los efectos que han provocado este repunte son transitorios o no. Ellos se están preocupando muchísimo de que nosotros, bueno, en general, que el público en general entienda que la inflación que estamos viendo es transitoria y que no va a comprometer para nada su política económica. Pero bueno, la verdad es que pues, se está incrementando bastante la demanda a nivel agregado como consecuencia de la reapertura de las
diferentes economías y la oferta, pues al final va con cierto retraso, ¿no? Es cierto retraso que tarda, o sea, son unos meses en los que la oferta debería poder acoplarse a la demanda. Estamos viendo unos niveles de inventarios en la mayoría de las industrias en mínimos históricos. Sale mucho en prensa el tema de los semiconductores y cómo afecta sobre todo al sector automoción, pero también a muchos otros sectores. Pero en muchísimas industrias estamos viendo niveles de inventarios en mínimos históricos y, por tanto, al tener esos niveles de inventarios en mínimos, la necesidad de aprovisionarse o sobreaprovisionarse, también que lo estamos viendo en algunos sectores, está produciendo pues, incrementos de precio. También se está viendo en el mundo de las materias primas. Bueno, no sé si recordaréis el año pasado niveles de futuros del precio del crudo que llegaron a niveles en negativo, y muchísimo tiempo, prácticamente en 10, 15 dólares por barril. Ahora lo tenemos instalado por encima de 75 dólares por barril. Esto al final, claro, también ejerce un efecto base sobre la inflación. Pero en este sentido, no solo vemos estos... Claro, la inflación al final es permanente en la medida en la que suponga incrementos de precios continuados, no un salto y que a partir de ese salto pues prácticamente se modera, ¿no? Ahora mismo estamos viendo ese primer salto. ¿Deberíamos ver que esos saltos se convierten en permanentes? Pues la verdad es que es difícil de justificarlo, pero la verdad pero todo puede ser, ¿no? Lo estamos viendo con las materias primas. Las materias primas ahora están en niveles máximos de muchos años, dependiendo de la materia prima, pero también es verdad que veníamos de una situación de un déficit de inversión en ciertas materias primas entre 10 y 20 años, dependiendo de la materia prima, y en el que, pues claro, ahora mismo, pues cuando de repente la demanda se acelera de forma importante y más aún con los planes de infraestructuras y de apoyos fiscales a la construcción, etcétera, que están sufriendo muchas economías, pues la demanda el crecimiento de la demanda muy superior al crecimiento que hemos venido viendo de la oferta y los planes de inversión en capital, de incremento de oferta, pues tardan en implementarse, ¿no? En algunos casos, pues son temas de varios trimestres para poder poner fábricas a funcionar. Entonces, esta inflación, este exceso de inflación, ¿qué impacto va a poder tener sobre los tipos de interés? Y aquí es donde está, aquí está el quid de la cuestión sobre los mercados financieros, porque los tipos de interés, como sabéis, es la referencia de la valoración de cualquier activo financiero y en concreto los tipos de interés americanos a 10 años, los de mercado, son la gran referencia. Este es un gráfico de muy largo plazo, desde los años 50, y donde se ve que después de la hiperinflación que sufrió Estados Unidos y con Paul Volcker incrementando tipos de interés fuerte para combatirla, pues a partir de entonces, poco a poco, ha habido una tendencia que ha durado, bueno, está durando 40 años, 4 décadas de desinflación y de bajada de tipos de interés. Y no solo lo importante son los tipos de interés nominales que han ido cayendo, sino sobre todo los tipos de interés reales, que es un poco lo que muestra, yo creo que se le da relativa poca importancia a los tipos de interés reales, es decir, ajustados por inflación, donde estamos en negativo prácticamente en todo el mundo, de los países importantes, salvo Brasil y México y algún otro país, en general en todos estamos con tipos de interés reales negativos. Llevamos varias décadas en los que cada vez la media de tipo de interés real es más baja y ahora hemos llegado hasta un nivel en negativo donde, bueno, pues a lo mejor es ahora el punto de inflexión. A lo mejor a partir de ahora, con estas expectativas de inflación algo más altas y sobre todo en el momento en el que los efectos de la pandemia ya se moderen del todo, pues podemos empezar a ver subidas de tipos de interés, uno, como consecuencia de esa inflación de la que estamos hablando, y dos, como consecuencia de unas tasas de crecimiento económico pues que están siendo razonablemente elevadas, ¿no? Entonces, esa subida de los tipos de interés reales puede provocar especial impacto en las valoraciones de muchos mercados y especialmente los de la renta variable. La verdad es que desde Crean creemos que los tipos de interés reales subirán, pero poquito. Vamos a poder ver, es probable que en Estados Unidos nos pongamos en terreno de cero o algo positivo para final de año,
quizás más entrando año 2022, pero lo que sí tenemos razonablemente claro es que los tipos de interés nominales deberían estar algo más alto de lo que están ahora. Ahora, incluso después del último comunicado de la Reserva Federal, que se moderaron bastante, desde recordar que empezaron el año en 1,09, llegaron hasta niveles de por encima del 1,7 y ahora estamos en niveles de algo por debajo de 1,50. Parecen movimientos pequeños, pero para la renta fija son unos movimientos muy grandes. De hecho, lo que está provocando es que la mayoría de los índices de renta fija agregados estén en negativo en el año y con una volatilidad bastante fuerte, sobre todo con las duraciones más largas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso pensamos que los tipos de interés nominales deberían acabar el año más cerca del 2 que del 1,50 donde están ahora. ¿Por qué? Porque creemos que todavía queda mucho ciclo. Estamos lejos o sea, el ciclo acaba de empezar. Estamos todavía en las primeras fases de la recuperación económica. Los índices de confianza empresarial, aunque a lo mejor han tocado pico en Estados Unidos, en Europa todavía nos queda un poco, siguen en niveles especialmente altos y por todo lo que hemos estado comentando antes de políticas monetarias, fiscales, etcétera, creemos que todavía queda varios trimestres de buen crecimiento económico y donde la traslación hacia los tipos de interés en la medida en la que los bancos centrales poco a poco empiezan a lo mejor a hablar de que bueno, pues deberían ir normalizando un poco las políticas monetarias ya para final del año que viene, a principios de 2023, pero las discusiones probablemente empiecen de verdad después del verano, deberían tener su impacto en los tipos de interés y por tanto un impacto importante en los mercados. ¿Dónde estamos ahora mismo en los mercados de renta variable? Pues bueno, estamos en una situación en la que ya estamos prácticamente en todos los índices por encima, bien por encima de los niveles de final de 2019, principios de 2020, especialmente en Estados Unidos, donde andamos por unos niveles cercanos al 35% por encima, hasta el Eurostoxx 50, un 15% por encima. En general, todas las zonas geográficas. Aquí aparece la bolsa inglesa, que bueno, es una de las que nos gusta especialmente por las valoraciones tan baratas, y algo similar le ocurre al IBEX. El IBEX está cerca de un 7%, todavía por debajo de los niveles de inicio de 2020. Pero en general han venido acompañadas por expectativas, por subidas de beneficio por acción, que es un poco lo que debería llevar la evolución de los mercados financieros en renta variable, y en concreto pues en todos los mercados ha habido unas subidas importantes, sobre todo expectativas de lo que puede ser para final de 2022 de beneficios empresariales con respecto a 2019. Y aquí lo que es curioso ver en este gráfico es cómo Estados Unidos, lo que es la evolución del mercado de renta variable, la evolución del S&P 500 ha ido por delante de la evolución de los beneficios, algo que no ha ocurrido en el resto de los mercados. Bueno, a lo mejor en el suizo sí. Con lo cual, lo del mercado está caro, pues bueno, hay que de alguna manera escarbar un poco y remangarse a estudiar si realmente está caro a nivel agregado o no. Y es verdad que a nivel agregado, bolsa mundial se puede considerar que uno está muy alto, dos estamos con múltiplos por encima de la media, pero viene motivado principalmente por lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Es que si uno mira lo que ha hecho la bolsa americana en comparación con lo que ha hecho el resto de las bolsas mundiales, o sea, la bolsa mundial excluida el componente de la bolsa americana, pues claro, es que la bolsa americana desde niveles previos a la gran crisis financiera, pues prácticamente es que ha triplicado. Entonces, ha triplicado cuando el resto de las bolsas pues nos situamos prácticamente en el mismo nivel, ¿no? Ahora estamos por encima, pero básicamente al mismo nivel. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues ha ocurrido porque los beneficios de las compañías americanas básicamente se han comportado el doble de mejor que el beneficio de las compañías que no son americanas. Y esto, pues al final, el mercado lo paga y lo paga con un incremento en las valoraciones. O por lo menos de la evolución del índice. Y aquí es curioso cómo, además, no solo la bolsa americana lo ha hecho muy bien, porque sus compañías lo han hecho muy bien, pero si uno escarba un poquito más, pues se da uno cuenta de que son 6 compañías las que explican básicamente pues, el 90% de la evolución de los beneficios de las compañías americanas. Es más, si quitamos las Facebook, Alphabet, Apple, Amazon, Netflix y Microsoft, el beneficio de las compañías americanas básicamente es el mismo que en el del resto del mundo. Lo cual de alguna manera también es curioso cómo
desafía la pura teoría económica, ¿no? La teoría económica, la que uno aprende en la carrera, es que cuando un sector o una compañía encuentra un negocio que es especialmente rentable, con unos retornos muy por encima de los costes de capital y además prolongados a lo largo del tiempo, pues en general lo que se debería esperar en esa industria es que se invierta mucho capital en ese sector, de tal manera que los retornos poco a poco se van diluyendo y se van repartiendo entre las compañías que van cogiendo cuota de mercado, hasta que al final pues el retorno de esa industria pues se convierte en el retorno medio de lo que suele ser el retorno de una economía, ¿no? Y aquí está ocurriendo lo contrario. Aquí la realidad es que este tipo de compañías son estas, como dicen los ingleses, de winner takes all, se quedan prácticamente con el mercado, crean unas barreras de entrada descomunales, la escala que consiguen hace que prácticamente anular la competencia para el resto de compañías y bueno, y estamos viendo pues, ciertos modelos de negocio que están intentando replicar los de estas compañías y que bueno, pues están más o menos triunfando, ¿no? También es verdad que estas compañías son ahora, aunque algunas llevan un tiempo, las que tienen ese riesgo regulatorio sobre, oye, realmente hasta qué punto están ya empezando a tener unas prácticas monopolísticas importantes. Pero bueno, todo esto para explicar que sí, las bolsas están en niveles máximos, especialmente Estados Unidos, pero si uno escarba, pues se da cuenta de que no todas las geografías ni no todos los sectores lo han hecho igual. De hecho, desde que en noviembre del año pasado se anuncian los resultados de las diferentes vacunas, que es cuando pues, los sectores más cíclicos ya se empieza a tener cierta visibilidad sobre que, oye, que esto se va a acabar tarde o temprano del lado de la pandemia, y compañías bueno, pues que dependen mucho de las reaperturas de las economías empiezan a recuperar con fuerza. Eso duró más o menos hasta marzo de este año, y desde marzo de este año, como muestra este gráfico de la izquierda, el relativo de comportamiento de las compañías defensivas con respecto a las cíclicas, básicamente pues, ha tenido un comportamiento completamente lateral. Cuando el relativo de beneficios empresariales esperados para las compañías cíclicas en comparación con las defensivas, bueno, pues ha mejorado de forma sustancial. Es decir, se ha abierto un gap de valoración todavía más grande, casi del que había antes. Han recuperado un poco, pero el gap de valoración sigue siendo enorme entre las compañías más dependientes del ciclo económico en comparación con las defensivas de calidad, incluso de crecimiento casi asegurado, ¿no? Las que llevaban el liderazgo de los mercados de renta variable durante el año 2020 y buena parte durante el año 2020, buena parte del 19, y en concreto si nos echamos para atrás prácticamente la última década lo han hecho mucho mejor. ¿Cuál es cuál es la causa de que el comportamiento de estos dos tipos de compañías, cuando estamos diciendo que el ciclo todavía le queda bastante recorrido, se hayan comportado igual? Pues básicamente porque los tipos de interés se han mantenido muy planos. En los tipos de interés de mercado, el 10 años, esos tipos de interés que enseñaba antes el gráfico de largo plazo. En la medida en la que se mantengan así, es probable que veamos un comportamiento similar. Pero si al final el mercado reconoce pues, esa recuperación económica, ese posible incremento de inflación, que no tiene por qué ser una hiperinflación, simplemente con ver niveles de inflación más de economías en recuperación, tirando al 2,5%, al 3%, que no deberían ser para nada preocupantes para los mercados financieros, sería la señal que valida que el ciclo económico sigue. Y con esa señal validando que el ciclo económico sigue, también veremos cómo acompañan los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales, además, para las compañías en el mundo están todavía con mejoras de perspectivas para los próximos trimestres. Estamos hablando de que en los próximos durante 2021 y 2022 los beneficios empresariales de Estados Unidos y de Europa probablemente crezcan en acumulado pues, más de un 40%, un 40 o un 45%. Y esto al final hace, como está ocurriendo ahora en Estados Unidos, que la bolsa ahora mismo en 2021 está algo más barata que en 2020, porque 2020 recuperó muy rápido antes que los beneficios. Ahora los beneficios están recuperando más rápido de lo que está recuperando los índices de renta, el índice de renta variable americano, con lo cual el múltiplo que se aplica sobre la
El Standard & Poor's 500 ahora mismo es un poco más moderado que el que se aplicaba durante el año 2020. Entonces, viendo buenos resultados empresariales mejorando con confianza durante este año 2021, durante el año 2022, yo creo que es un catalizador importante para que el mercado también de renta fija también lo reconozca y que así acompañen en ciertos sectores y en ciertas compañías que todavía le queda bastante por recuperar y sobre todo recuperar ese gap de valoración entre unos sectores y otros. Y luego, respecto a la renta fija, para terminar, ya hemos hablado un poco del mercado de deuda soberana, donde, bueno, hay poco que hacer. Básicamente está intratable. Quizás el único foco que se puede tener de valor y que hemos ido reduciendo, la verdad, es el de activos, el de bonos ligados a la inflación. Sobre todo con duraciones muy cortas para intentar evitar el impacto de posibles subidas de tipos de interés en largo plazo, pero en la medida que los tipos de interés reales puedan subir, pues este tipo de activo pues no lo debería hacer especialmente bien. Entonces, bueno, si es un activo, si es un tipo de renta fija soberana que está en positivo en el año, todavía mantenemos una cantidad razonable, pues básicamente por tener la cartera compensada y en la medida en la que a lo mejor nos estemos equivocando con el escenario de una posible, de que la inflación va a tender a moderarse, pues bueno, no debería darnos sustos en caso de que no sea así, de que se cumpla nuestro escenario central y sin embargo sí nos debería proteger un poco en caso de que nos equivoquemos. Pero excluyendo el universo de inversión de renta fija soberana, en el mundo de la renta fija corporativa también es difícil encontrar cierto valor, sobre todo en el mundo del investment grade, donde el grado de inversión, donde al final los bancos centrales actúan con tanta contundencia que los niveles de los diferenciales de crédito están en mínimos históricos. Muy poco valor que extraer aquí. En el mundo del high yield hay algo más, o de los bonos de alto rendimiento, algo más de cupón, pero bueno, también los diferenciales están especialmente bajos. Es verdad también que los niveles de default o de suspensiones de pagos esperados para este tipo de compañías ha disminuido bastante, sobre todo además con toda esta inyección y programas que hay de avales, garantías, inyecciones de liquidez, etcétera. La cantidad de liquidez que hay en el sistema pues está permitiendo que muchas compañías que en otra situación estarían, bueno, o quebradas o zombies completamente, pues puedan tirar un poco para adelante. Sin embargo, creemos que hay algo más de valor en el mundo de la renta fija de países emergentes, en la parte del universo corporativo, donde la calidad crediticia es incluso en algunos casos mejor que en los bonos de alto rendimiento americanos o europeos y ofrecen una prima de rentabilidad y también sobre los bonos soberanos, tanto en dólar como en moneda local. Moneda local con algo más de riesgo, porque aquí también dependemos un poco de las divisas emergentes. Las divisas emergentes son sensibles a lo que pueda ocurrir con el dólar, sobre todo con los tipos de interés en el área dólar. Mientras no se escapen demasiado los tipos de interés en el área dólar y el nivel del dólar siga enrangado más o menos en los niveles en los que está ahora y que no creemos que tampoco se vaya a ir muy por encima. Estamos, respecto al dólar, ya me adelanto, supongo que alguna pregunta vendrá sobre el dólar, me voy adelantando y realmente nuestra expectativa es de algo de fortaleza de dólar, pero poco. O sea, es decir, yo creo que esos niveles de 1,19, 1,20 a lo mejor pues son razonables. Momento en el que haya algún flujo de noticias un poco negativo contra dólar, pues que vuelva a niveles quizá cercanos a 1,15 y que si la situación sobre el crecimiento y tipos de interés sigue yendo un poco más a favor del área dólar que del área euro, pues nos podamos ver niveles cercanos a 1,22. Bueno, son movimientos pequeños que de alguna manera no alteran nuestras decisiones de inversión. Tenemos la divisa dólar sin cubrir, pero la inversión en dólar es razonablemente pequeña y en ningún momento superando niveles de cerca de entre 20 y 25% en las carteras globales. Y bueno, y eso es básicamente
todo lo que quería contar en este webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia y participación. Quedamos como siempre a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir, que nos las podéis enviar a las dudas, comentarios, sugerencias, lo que queráis a un email que es info@crean.es o a través de vuestro gestor de patrimonios. Aprovecho para informar que a partir de mañana también tendréis a vuestra disposición el vídeo de esta sesión, pues si habéis estado viendo el partido y no escuchando, entonces pues mañana podéis aprovechar o después cuando acabe. Que llegará por correo electrónico el link, el enlace al vídeo. Espero que haya sido interesante y bueno, pues, os emplazamos a futuras conferencias que iremos comunicando oportunamente. Muchas gracias de nuevo y por vuestro interés y buenas tardes.